Ya atravesamos 26 capítulos del libro de Génesis, muy interesantes. Génesis capítulo 26. El domingo pasado, como un resumen rapidito, observamos ese rico guisado de lentejas con borreguito quizás, ¿no? Que a Jacob se le antojó, que diga perdón de Esaú, y vendió su primogenitura. De todos modos me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Y Jacob, ¿verdad? Como buen chef, le ofreció ese rico guisado. Y vemos ahí, ¿no? Y realmente cómo el plan perfecto de Dios se desenvuelve en medio de estas cosas. A veces no entendemos por qué tuvo que Jacob pedirle eso a Esaú. Y a veces cuando leemos las Escrituras tenemos que ser buenos observadores, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿por qué de las cosas? Sin embargo, de antemano Dios ya había puesto todo este plan. ¿Por qué? Porque Jacob era el que iba a ser bendecido. Jacob era la persona que iba a estar destinada para esta bendición. Y ahora, en capítulo 26, continuamos con la vida de Isaac y Rebeca. Y el capítulo 26 lo he titulado como Isaac peca como Abraham. Ya empezamos mal con el título, ¿verdad? Isaac peca como Abraham. Y para entender este capítulo 26, como siempre, queremos dividir este capítulo en dos partes. La primera parte la vamos a observar del versículo 1 al 11. Isaac repite los errores de Abraham. Ese es el subtítulo de esta porción, de esta parte. Y la segunda parte, continuando los versículos del 12 al 35, vamos a ponerle la gran prosperidad de Isaac. Y vamos a comenzar con la primera parte. Isaac repite los errores de Abraham. Vamos a comenzar en el versículo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Sí? Amén. Y dice así el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Observamos aquí en el versículo 1 que hubo también, una vez más, por segunda vez, que una hambruna, como se dice por ahí, hambre. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado hambre? Casi no, ¿verdad? Si hemos pasado hambre, estamos como ese comercial de los sneakers, todos bien enojados, enojones al principio. Cuando uno tiene hambre es difícil de pensar, ¿no lo creen? Y a veces cuando estoy trabajando dice, ay, tengo hambre, no puedo trabajar. Imagínense, en medio de esta hambruna en la tierra. No solamente le pasó a Isaac, también le pasó a quién, le ocurrió a quién, a Abraham, ¿se acuerdan? Hubo hambruna, y aquí el versículo 1 lo está diciendo. Aquí cuando dice Abimelech, rey de los filisteos, siendo un nombre de la familia, pues si ustedes van un poquito atrás, y puedo decir que está en el capítulo 20. También Abraham se enfrentó con el padre de este Abimelech que se menciona aquí. Este es el hijo del rey que tuvo un encuentro con Abraham acerca de Sara, en el capítulo que he mencionado. Y aquí estamos, una nueva generación. La historia se repite. Ahora ya no son los padres, ahora son los hijos. Interesante, ¿no? Versículo 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Aquí cuando dice, no desciendas a Egipto, cuando nosotros escuchamos acerca de Egipto, siempre nosotros reflejamos Egipto como aquí, como el mundo, las cosas del mundo. Nosotros experimentamos también hambruna en nuestras vidas. Esos tiempos de sequía, de hambre,
Espiritualmente nosotros lo estamos haciendo en nuestras vidas. A todos nos pasa. Y aquí están experimentando hambre. Pero hay algo que nosotros podemos observar, que nosotros debemos resistir todas esas tentaciones que hay en el mundo. Porque si nosotros no lo hacemos, vamos a perder una bendición. Cuando viene esa hambre, esa necesidad de Dios, no tenemos que huir de Dios. Al contrario, tenemos que acercarnos más a Él. ¿No lo creen? Cuando nosotros estamos en una situación difícil, nosotros queremos ser como Jonás. Queremos no escuchar a Dios. Queremos estar bajo esa barca y a pesar de que los de arriba estaban sufriendo situaciones difíciles, queremos a veces nosotros refugiarnos en nuestras cobijas, ¿verdad? En nuestra depre, como decimos por ahí, en la depresión. Sin embargo, aquí estamos observando que hay hambre, pero Dios le dice: no desciendas a Egipto, no vayas al mundo, no vayas, habita en la tierra que yo te diré. Versículo 3 dice: habita como que forastero en esta tierra. Mucho observamos somos peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Nosotros somos doblemente peregrinos y extranjeros, ¿verdad? Estando en este lugar. Pero aquí Isaac, creo que aprendió de su padre Abraham, que él, a pesar de que tenía mucho dinero, ¿verdad?, él siempre vivía en ¿qué? En tiendas, como lo hemos visto. Él nunca residió, se estableció. ¿Por qué? Porque él veía las cosas celestiales. Interesante. Y dice aquí: y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Qué hermoso es escuchar esto como cristianos. Cuando tú estás en medio de una hambruna, el Señor dice: no vayas al mundo, yo quiero que bendecirte. Y dice: a toda tu descendencia daré todas estas tierras. Y aquí cuando dice: confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahora, si nosotros observamos, quizás en teoría Dios pudo haber dicho: ¿sabes qué? Ya murió Abraham, pues sorry, se acabó la promesa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo se la di a ¿quién? A Abraham. Sin embargo, no lo fue así. Dios es fiel en su palabra. El pacto que Dios hizo con Abraham no era solo para Abraham, sino también para todos tus descendientes. Y eso lo observamos en el capítulo 17. Interesante. Esto nos cumple una promesa específica hecha. Y fíjense lo que dice el capítulo 17, versículo 19 de Génesis, solamente para recordar, ya que hemos atravesado esos pasajes. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Wow, qué hermoso, ¿no? Dios es fiel. Versículo 4 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes. Interesante. Aquí cuando dice: por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, Dios dice que guardó el pacto por razón de la obediencia de Abraham. Pero una vista más profunda a la vida de Abraham muestra que su obediencia no era completa ni constante. ¿Se acuerdan que tenía sus fallitas? Dios puede decir esto porque Abraham fue declarado justo por la fe. Y eso lo vemos en Génesis 15:6.
Y por lo que le concernía a Dios, todo lo que ve en Abraham es la justicia de Jesús. Ahora, en el segundo segmento de esta porción, del versículo 6 al 9, vamos a ver a Abimelech se lleva a Rebeca porque Isaac dice que ella era su hermana. Observen, versículo 6 comienza así. Habitó pues Isaac, ¿en dónde? En Gerar. Es algo interesante de esta ciudad en Gerar. Se dice que esta ciudad en Gerar era una ciudad fronteriza con Egipto. Es como si nosotros estamos aquí en California y tú te fueras ahí a las orillas de San Clemente, quizás, San Diego, ya cuando estás un poquito ya más cerca de donde, de México. Así de la misma manera, Gerar era una ciudad fronteriza sin cruzar Egipto. Ahora, Dios le dijo a Isaac que habitara en la tierra. Y observamos que Isaac se mantiene, ¿dónde? En la frontera. Y a lo mejor estaba cantando, a mí me gusta estar en la frontera. Estaba en la orilla de Gerar. A veces nosotros también de la misma manera queremos nosotros estar en la ciudad fronteriza. Y estamos hablando espiritualmente. Nosotros estamos como cristianos viviendo en la tierra prometida. Pero ¿saben qué? A veces queremos nosotros mantenernos un poquito cerca del muro, a la orilla. Y a veces me gusta, y he escuchado este ejemplo acerca de las ovejas. Es como si fuera, y un ejemplo, es como si estuviéramos todos como ovejas en un corral. Cuando nosotros somos rancheros, yo soy ranchero. Y cuando tú estás, y cuando el pastor está en medio de ese corral, podemos observar a las ovejas. Y están apastando. Y el pastor les lleva a lugares verdosos, los lugares más verdosos que puedan haber en ese corral. Sin embargo, ¿qué hacen las ovejas? Se van hasta la orilla. Hasta la orilla. ¿Y qué hacen las ovejas? Comen de lo que hay del otro lado. Y digo, wow, qué interesante. Y a veces nosotros como cristianos estamos en la misma condición. Y a veces decimos, voy a ver qué tan lejos puedo estar de Dios sin cruzar esa línea y estar todavía en la tierra prometida. Pero ¿saben qué? Es un lugar peligroso, porque cuando nosotros de la misma manera sacamos nuestra cabecita sin ese casco de salvación, llega ese lobo rapaz. ¿Qué nos hace? Nos mata. Me acuerdo de este ejemplo cuando estaba en el rancho cuidando, alimentando a los animales, y tenía las gallinas hasta la mera orilla de ese rancho, casi en la salida. ¿Y qué es lo que pasó de estas gallinas? Entró el coyote y trató de llevarse a uno y se agarró lo más cercano. Y como buen pastor, valientemente fui a tratar de rescatarlo. Sin embargo, la gallina, ¿qué pasó? Pereció, no sobrevivió. Y creo que es importante que nosotros debemos de estar cerca de Jesús, más cerca, aún viviendo tiempos de hambre. Versículo 7 dice así: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. ¿Quién le preguntó acerca de su mujer? Los hombres. Y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era ¿qué? De hermoso aspecto.
Es el problema de tener mujeres tan hermosas, ¿verdad? Pero observemos esto. Aquí cuando dice, y él respondió, es mi hermana, pues tuve miedo de decir, es mi mujer. Estamos observando el mismo caso que le ocurrió a Abraham. ¿Se acuerdan? Cuando llegó con Abimelech, él dijo, ¿sabes qué, Sara? Dile que eres y tal, como lo dijo, le dijo que era su hermano. Ahora, lo interesante de este versículo es de que no fue Abimelech que le preguntó quién es ella, como el rey, sino que dice que los hombres le preguntaron en ese lugar. Ahora, creo que nosotros debemos también de la misma manera ver este ejemplo. Aquí vemos a Isaac, un hombre espiritual, y de repente un pecado tan descarado por la debilidad de su propia carne y también por el mal ejemplo de su padre. Ahora, ¿por qué creen que dijo que también que era su hermana? Porque lo aprendió de su padre, ¿no lo creen? Quizás a lo mejor ahora le digo, ¿sabes qué, Isaac? Te voy a contar algo que hice. Fíjate que pasó esto. Ay, imagínense. Y cuando hubo tiempo de hambre, también Isaac hizo lo mismo. Y aquí no fue Abimelech, fueron los hombres. Ahora imagínate, en el versículo 8 dice así, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Ahí se dio cuenta que Abimelech que realmente no era su hermano, quizás el modo que él estaba acariciando a Rebeca, ¿verdad? El versículo 9 dice, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, ven para acá, chico, quiero hablar contigo, ¿no? He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Aquí vemos la cobardía de Isaac. Totalmente lo opuesto a lo que la palabra de Dios nos dice. Fíjense, observen lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hizo lo mismo Isaac? No. Le dijo, ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos, ¿no? Imagínense. Qué bochorno, ¿no? Sino que realmente nosotros no debemos de hacer lo mismo. El tercer segmento del versículo 10 a 11 vemos Isaac fue reprendido por un rey pagano, así como lo fue su padre. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto que morirá. Ahora algo interesante, Abimelech siendo rey, él pudo decir, ¿sabes qué? Pues me gusta Rebeca, pues yo me voy a quedar con ella. ¿Y quién es? Es mi hermana. ¿O sabes qué? Venga para acá. No. Sin embargo, no lo fue así. Él no lo hizo de esta manera. ¿Por qué? Porque de la misma manera, quizás Abimelech compartió eso con su hijo. ¿Sabes qué, Abimelech? Te voy a contar algo. Y pasó eso. Entonces él sabía, ¿sabes qué? Bueno, interesante, yo no lo voy a hacer. Y cuando vio a Isaac, y aquí le está reprochando, y si se dan cuenta, él no está diciendo, ¿qué tal si yo me quedara a dormir con ella? Sino que realmente dijo, por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer. Y hubieras traído sobre nosotros, ¿qué? El pecado. Interesante.
Y aquí nosotros podemos observar que aún así, en medio de esa conducta pecaminosa de Isaac, Isaac fue protegido. Esto fue que yo puedo pensar por confesión. Observamos aquí que el pecado de Isaac fue que expuesto. Se le expuso ese pecado, que se dio cuenta, Biblia. Pero la segunda cosa es que la confesión fue hecha. Él no lo dijo como Abraham, sabes que yo no fui, sino que dijo, ya, es que sabes que tuve miedo y no quería que me matara. Él no dio una excusa. Y ahora que todo sigue adelante. En la segunda parte del 12 al 35 vamos a ver la gran prosperidad de Isaac. Y hemos observado ese pecado de la misma manera que hizo Abraham. Pero ahora vamos a ver la prosperidad de Isaac del versículo 12 al 35. El primer segmento del versículo 12 al 14, Isaac se hace muy rico, así como Abraham lo fue antes de él. Y observa. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y lo bendijo Jehová. La prosperidad, como nosotros observamos aquí, llegó a Isaac como la bendición de que de su arduo trabajo, ¿verdad? Él trabajó. Ahora quizás probablemente cuando observamos este versículo recibió lo suficiente de una herencia de su padre, porque no tenía que trabajar, pero sin embargo sí lo hizo, y Dios que lo bendijo. El versículo 13 dice, el varón que se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Noten esas palabras, enriquecerse, prosperar, engrandecer, hasta ser que muy poderoso. Y aquí nosotros observamos la gracia de Dios en la vida de Isaac. Versículo 14 dice así, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha ¿qué? Labranza. Y los filisteos le tuvieron ¿qué? Envidia. Y es lo mismo que sucede a nosotros como cristianos. Cuando tú estás trabajando arduamente en el trabajo que tú desempeñas, y estás dando lo mejor y estás excediendo de todas las cosas que estás haciendo. ¿Por qué? Porque tú eres un hombre de Dios y como tal, tú quieres ser también que un buen trabajador, ¿verdad? Y eso es bueno, muy bueno. Y si tú te das cuenta, tú recibes bendición extra, si lo puedo decir así. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando y de repente al final del día yo recibí mi pago y empecé a contar, y otra vez, y volver a contar otra vez. Y fui con el dueño, ¿sabes qué? Creo que recibí de más. ¿Y sabes qué me dijo? No, yo te lo quise dar. Y pues ¿qué quedará atrás? Sin embargo, fue algo extra. ¿Por qué? Porque realmente pudo observar quizás en mi trabajo ese trabajo extra que podía hacer, esa extra milla, ¿verdad? Si yo estoy trabajando en el motor de mi carro, de un carro que estoy en el shop, en el taller mecánico, ya le arreglaste el motor y le voy a dar una limpiadita al motor, ¿verdad? Y le voy a quitar la cosa de la batería, cosas así. Wow, qué hermoso, ¿no? Y, hey, qué suave, ¿no? Estaba todo esto feo, pero ya me lo arregló el mecánico. ¿Sabes qué? Toma $20 más. Ahí está la bendición. Y cuando está tu compañero dice, y viene esa envidia, ¿qué le pasó? ¿Por qué él, no? ¿Por qué siempre él? ¿Y por qué, no? Y comienzan esas cosas, esa envidia que hay. Envidia le corroe en nuestro corazón. Pero aquí vemos, Isaac fue muy bendecido, que hasta los filisteos fueron testigos de ello. Interesante. En el segundo segmento, del 15 al 23,
Isaac resuelve las disputas relativas a los pozos con los habitantes de aquel lugar y después se mudan a Beerseba. Comenzando el versículo 15 dice así: y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y es lo que pasa a veces. Escuchen esto: los pozos que los criados de Abraham habían comenzado. ¿Y qué hicieron los filisteos? Les echaron tierra. Y a veces pasa en nuestras vidas como cristianos. Tu trabajador, compañero, te echa tierra a ti. Trata de darte cosas. ¿Para qué? Para que tú caigas. Por toda la envidia que ellos tienen. Y aquí lo estamos viendo, los están llenando de tierra. Quieren borrar todas esas cosas. Versículo 16 dice: entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Abimelech se da cuenta que Abraham se está enriqueciendo y él está siendo más poderoso que él. Y tiene temor. Versículo 17 dice: e Isaac se fue de allí. Escucha una vez más. ¿Qué hizo Isaac? Se fue de allí. Él no dijo: no, tú te vas, ¿verdad? No, él dijo que se fue de allí. Y acampó, ¿en dónde? En el valle de Gerar. Y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Versículo 19 dice así: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, ¿qué es lo que pasó? Y aquí, cuando observamos aguas vivas, aquí se habla acerca del Espíritu Santo. Escucha esto: Juan 7:38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y en aquellos tiempos, cuando salía agua del pozo, ellos le decían: aquí hay agua viva. Pero aquí estamos viendo espiritualmente acerca del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿tienes sed de Dios? Satisface tu sed en ti. Mateo 5:6 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque aquellos serán ¿qué? Saciados. Y no solamente eso, pero podemos también satisfacer la sed en otros. Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Es interesante que Isaac está abriendo ¿qué? Los pozos. ¿Para qué? Para obtener agua, ¿no? Cuando tú estás en un lugar desierto, desértico, creo que la novedad, lo más importante que yo puedo pensar es que un pozo. Porque en un pozo tú puedes encontrar ¿qué? Vida. ¿Se acuerdan de cuando Abraham le dio a escoger a Lot? Hey, ¿sabes qué? Tenemos que dividirnos porque nuestros pastorcitos están dando las greñas por ahí. Se están peleando y tenemos que hacer algo. ¿Sabes qué? Abraham llegó a Lot. ¿Sabes qué? Escoge y te vas. ¿Y qué hizo Lot? Vio lo verde, los billetes verdes. ¡Wow! ¡Yes! Lo verde, la vida, aquí está. Y se fue. Y vemos que Lot perdió todo. Y Abraham
fue bendecido. ¿Por qué? Porque Lot tenía los pies en la tierra y Abraham tenía sus ojos en el cielo. Interesante. Pero aquí vamos a observar acerca de esos pozos. Versículo 20 dice así: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Siempre hay peleas entre los pastores, ¿verdad? Diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre ¿qué? Rehobot. No es Rehobot. Ahora observamos en esta porción de las Escrituras tres pozos. El primero, que es Esek, que fue nombrado, y eso quiere decir contención. Y eso es lo que fue. Hubo contención en aquellos pastores de ese lugar. El segundo, que fue Sidna, que significó oposición. Hubo oposición. Estaban celosos. ¿Y qué pasó? También lo dejó. Pero el tercero fue llamado Rehobot, que quiere decir espacio, espaciosidad, como si fuera un cuarto y un espacio, porque estaba lo suficientemente alejado para no ser ¿qué? Un problema. Interesante. Ahora, si se dan cuenta, Isaac en el primer pozo le dijo: no, ¿sabes qué? Pues si nosotros lo excavamos, por favor, no abuséis, ¿no? El segundo dijo: bueno, pues ya te dimos un pozo, pues danos chance, ¿no? Ya tienes uno, pues déjanos tener otro. Tampoco lo hizo. Y el tercero, ¿qué es lo que pasó? Nosotros pues no alegamos por el tercero, ¿verdad? Porque había espaciosidad. Ahora, ¿cuál fue la clave de Isaac? Escribe esta palabra: mansedumbre. Mansedumbre. Y creo que nosotros como cristianos tenemos que ser mansos. No mensos, mansos, ¿verdad? Que hay una gran diferencia. Ahora, fíjense lo que dice en Mateo 5:5 acerca de los mansos. En el Sermón del Monte, acerca de las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y eso es lo que le pasó a Isaac. Así lo hizo, y él lo recibió por heredad. Me gustaría definir la palabra mansedumbre. Y lo que yo pude encontrar en el diccionario es esto: mansedumbre es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos, y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Voy a dar otro ejemplo, otra definición. Mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado de poder. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse, pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios a su disposición. Descrita en términos negativos, la mansedumbre es lo opuesto a la afirmación propia y al propio interés. Es una ecuanimidad de espíritu que ni se entusiasma ni se deprime. Que ni se entusiasma ni se deprime, simplemente porque no se ocupa en absoluto del propio yo. ¿Verdad? Y nosotros podemos observar aquí la mansedumbre
de Isaac. Él no peleó. ¿Quieres el pozo? Adelante. ¿Quieres el segundo pozo? Está bien. Yo pienso que quizás a lo mejor se hubieran reñido por el tercero, es tuyo. También lo hubiera cedido. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó? Si se dan cuenta, ese pozo, los hombres, los pastores, no alegaron acerca de ese pozo. ¿Por qué? Porque realmente, pues, vimos la espaciosidad, si lo podemos decir así. Y ahí fue de él. De la misma manera, nosotros, como cristianos, debemos, así como esos pozos, estar ¿qué? Escarbando. Y no aventar la toalla, no rendirnos, no decir, ay, el pozo, ya ese segundo pozo, ay, ya no va a hacer nada. Hay que, Dios mande algo diferente, ¿verdad? No. Siguieron. Y también cuando nosotros estamos en la vida cristiana de esa manera, cuando vienen situaciones en tu vida y el enemigo está acechando, no te rindas. ¿Por qué te vas a rendir? Sí, sé manso. ¿Y sabes qué? El Señor te va a bendecir. Si nosotros nos rendimos, vamos a perder la bendición de Dios. Vamos a perder esas promesas de Dios. Y el Señor no quiere eso. Si Isaac no hubiera escarbado el tercer pozo, ¿qué hubiera pasado? Debemos seguir adelante. Y más adelante en el versículo 22 dice así: y dijo, porque ahora Jehová que nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Observa, dice Jehová. No porque estuvimos dándole y encontramos el pozo y hasta que nos quedamos. No. ¿Quién fue? Jehová. Y eso es importante. Y de ahí subió ¿a dónde? A Berseba. Aquí cuando dice de allí subió a Berseba, Dios utilizó los conflictos para llevar a Isaac de regreso a Berseba, donde Abraham había estado antes. La pregunta es, ¿qué está usando Dios para llevarte a donde Él quiere que tú estés? ¿Verdad? A veces nosotros tenemos conflictos en nuestra vida. Y a veces estamos diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? Siendo cristiano. ¿Por qué? Y a veces decimos, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Pero ¿sabes qué? A veces el Señor, en medio de estos conflictos, Él lo utiliza ¿para qué? Para llevarte a un buen lugar. ¿No lo ves? Y eso nosotros tenemos que entender y no rendirnos. El tercer segmento del 24 al 25, Dios nuevamente confirma su promesa a Isaac por amor a Abraham. Fíjense, observen esto. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy con quién, contigo. Y yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac, ¿qué? Un pozo. Le gustaban los pozos, ¿verdad? Como que ya le agarraba la onda a los pozos, ¿verdad? Era hermoso. Interesante porque dice aquí, no temas. ¿Saben por qué dijo no temas? Porque Isaac tenía temor. De la misma manera le dijo Josué: no temas ni desmayes, porque yo sé, los zapatos o las sandalias de Moisés estaban grandes. Y quizás, a lo mejor, de la misma manera se sentía Josué: ¿qué voy a hacer? El gran líder Moisés ya no está, ¿y yo qué voy a hacer? Por eso digo, mira, y era una orden, un comando. Mira que te esfuerces, sé valiente, no temas y desmayes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. ¿Verdad?
Ese era un comando, como si fuera un sargento diciéndole al soldado raso: no temas, Dios está contigo. ¿Ya? Y adelante. Y de la misma manera que observamos a Isaac, le dice: no temas, yo voy a estar contigo, te voy a bendecir, te voy a multiplicar tu descendencia. ¿Y qué es lo que hizo Isaac? Edificó allí un altar. Es lo mismo que hacía Abraham, ¿se acuerdan? Siempre que hablaba con el Señor, que edificaba un altar. Abraham siempre edificaba altares. Jacob se dedicaba a los pozos, ¿verdad? Interesante. El cuarto segmento del 26 al 31 vemos: los habitantes de aquella tierra hacen la paz con Isaac porque el Señor estaba con él, así como sucedió con Abraham. Observa, 26 dice así: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usar, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Tres personas claves: el amigo de Abimelech, su capitán de ejército. Son personas claves para esta plática. Te voy a decir por qué, y en la misma escritura lo vamos a entender. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿A qué vienen? Pues no me corrieron y ustedes vienen para acá. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y ellos les respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre vosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, ¿verdad? Ellos ya tenían temor. ¿Por qué? Porque Isaac ya estaba más poderoso que ellos, ¿verdad? Y digo: ¿sabes qué, Isaac? Pues estamos pensando, mira, pues Dios te está bendiciendo, ¿verdad? Y todo te está yendo bien. Queremos ser tus amigos, amigos, ¿verdad? Versículo 29 dice así, en la segunda parte dice: juramento entre vosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Están recalcando: ¿sabes qué? Acuérdate, no te hicimos nada. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo ¿qué? Banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él ¿qué? En paz. Vemos ahí cómo es que el testimonio de Isaac es fuerte. Y estas personas, Abimelech, ¿verdad?, quiso hacer las paces, quiso ser su buen vecino. Cuando nosotros estemos en el hogar, quizás a lo mejor un vecino que, hijos, toda la noche está con su bocina y nada, y hijos, ¿no? O tantas cosas que suceden en sus vidas. Pero aquí vemos a Abimelech queriendo ser un buen vecino. ¿Sabes qué? No nos hagas mal, Isaac. Acuérdate de nosotros, no te hicimos nada. ¿Qué es lo que hizo Isaac? No, yo me acuerdo, y de mis padres también lo que me hicieron. A veces vemos esas historias de venganza, ¿verdad? Que todavía la quinta descendencia, no, pues que mi tatarabuelo le hizo algo mal hasta mi tatatatatara, y están con la tatatatatara y tantas cosas, ¿verdad? Y dejemos eso ya en paz. Seamos hombres que busquen la paz. Y aquí vemos la mansedumbre de Isaac. ¿Qué es lo que él hizo? Buscó la paz. ¿Y qué es lo que hizo? No solamente eso, celebremos nuestra amistad juntos, ¿verdad? En paz. Y los despidió, comieron, tuvieron un buen tiempo, y entre ellos mismos hicieron el pacto. El siguiente segmento, del versículo 32 al 33, vemos la bendición de Dios para Isaac en la forma de un pozo. Fíjense lo que dice el 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó ¿qué? Seba.
Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba. Hasta ese día hemos hallado agua. Y como dije, Abraham fue un hombre de altares. Jacob sería, un hombre de tiendas. Pero Isaac era un hombre de pozos. Y conocía la provisión constante de Dios. También sabía que Dios podía proveer en muchas diferentes maneras, no solamente una. Interesante, ¿no? El siguiente segmento del versículo 34 al 35. Esaú se casa y entristece a sus padres. Ay, qué título, ¿no? Y dice así: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aquí vemos de nuevo, esto muestra el carácter de Saúl, como que fornicario y profano, y eso lo vemos en Hebreos 12:16. Vemos la prosperidad de Isaac y cómo Dios está bendiciendo de su vida. Y aquí en los dos versículos vemos algo triste quizás, pero creo que Esaú conocía también la verdad de Dios. ¿Qué tan importante nosotros debemos y tenemos también la responsabilidad, si tenemos hijos y si los vamos a tener en un futuro, de poder nosotros instruirlos? Y más que instruirlos, ¿saben qué es? Nuestro testimonio. ¿No lo creen? El hijo siempre sigue al padre, si te das cuenta. El hijo quiere vestir exactamente que el padre. Una vez viniendo a la iglesia, mi hijo me cambió todo mi ropa. Y en lo que me estaba bañando, ya vi y salí, y ya tenía una ropa diferente. Y yo, ¿qué pasó? No? Y era cuando mi esposa no estaba fuera del pueblo. Y me dice, ¿sabes qué? Nos vamos a vestir de esta manera. Y es que yo quiero vestirme como tú también. Y no le dije nada, le digo, bueno, pues vamos a hacerlo. Y cuando tú estás haciendo cosas quizás mecánica o estás trabajando en el garage haciendo cosas, ¿no? Tratando de hacer cosas, tu hijo quiere hacer lo mismo y ya tiene las herramientas y yo también, y empieza a sacar el metro y está midiendo todo, empieza a medir las puertas, los sillones y todo, y está jugando también, y yo estoy escribiendo en una hoja las medidas y él también las medidas de cualquier cosa, de sus juguetes, y ya le gusta, le fascina, ¿no? ¿Por qué?